Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy segura va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente si son seguidores de las series turcas o si simplemente disfrutan de las historias de amor que nos mantienen al borde del asiento. Vamos a hablar de Kerem y Hande y más específicamente, de esa pregunta que resuena en los foros y entre los fans, ¿a quién le dijo Hande te quiero por primera vez en relación a Kerem? Este es un dato que ha generado bastante debate y especulación, y hoy vamos a intentar desentrañar un poco este misterio, basándonos en lo que conocemos de su historia, sus personajes y las dinámicas que se han presentado en pantalla y en su vida real. Así que si les gusta este tipo de contenido, les invito desde ya a que le den ese super botón de suscripción a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y cada vez que se suscriben, nos dan un impulso enorme para seguir creando. Ahora entremos de lleno en materia. La pregunta central de hoy es, ¿cuándo y a quién dijo Hande te quiero por primera vez en el contexto de Kerem? Esto, como podrán imaginar, puede tener varias interpretaciones y depende mucho de si nos referimos a sus personajes en la ficción o a la relación que, para alegría de muchos, ha trascendido la pantalla. Vamos a desglosar ambas posibilidades, porque creo que la riqueza de esta pregunta radica precisamente en esa dualidad. Primero pensemos en la ficción, en los personajes que ambos interpretan. Dependiendo de la serie o proyecto específico en el que hayan trabajado juntos, la dinámica de sus personajes y la evolución de sus sentimientos varían. Kerem y Hande han compartido pantalla en proyectos que han sido sumamente populares, y en cada uno de ellos, sus personajes han tenido sus propios caminos, sus propios conflictos y, por supuesto, sus propias declaraciones de amor. Si hablamos de Senkalkapm, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente, la historia de Serkan y Eda es una montaña rusa de emociones. Eda, el personaje de Hande, es impulsiva, apasionada y desde muy temprano en la serie, su corazón late con fuerza por Serkan, interpretado por Kerem. Sin embargo, la forma en que se expresan esos sentimientos es crucial. En una historia de amor con tantos altibajos, las primeras palabras de te quiero rara vez son directas y sin obstáculos. A menudo vienen después de malentendidos, de orgullo, de miedo. Podríamos pensar que Eda, dada su naturaleza, podría haber sido la primera en verbalizar sus sentimientos, quizás en un momento de vulnerabilidad o de gran alegría. Pero ¿fue un te quiero explícito y directo, o más bien una expresión de cariño que luego se consolidó en amor? Analicemos. En Senkalkapm, la relación entre Serkan y Eda es un juego de ajedrez emocional. Ambos tienen razones para desconfiar, para guardar sus verdaderos sentimientos bajo llave. Eda, a pesar de su exterior vibrante, tiene cicatrices del pasado que la hacen reticente a abrirse por completo. Serkan, por su parte, está atrapado en sus propias responsabilidades y en la creencia de que el amor es una debilidad. Así que cuando hablamos de la primera vez que Eda dijo te quiero, *por Serkan, es probable que haya sido en un contexto de crisis o de reconciliación. Podría haber sido después de una pelea importante, o cuando sentía que lo iba a perder. Los guionistas a menudo construyen estos momentos de manera muy estratégica, para que el impacto sea máximo. ¿Se acuerdan de esa escena en la que Serkan está en peligro, o cuando Eda se da cuenta de la profundidad de sus sentimientos? Es en esos momentos de máxima tensión emocional cuando las verdades salen a la luz. Si buscamos el momento exacto en la serie, tendríamos que repasar los episodios con lupa. Pero la esencia es que incluso si no fue la primera vez que Serkan sintió algo fuerte por ella, Eda, con su carácter apasionado, probablemente fue quien lo verbalizó primero en un contexto de afirmación de amor. Piénsenlo, ella se lanza a los brazos de Serkan, defiende su relación ante todos, incluso cuando él se muestra distante. Ese tipo de valentía emocional muchas veces precede a las palabras directas. Es posible que haya habido expresiones de te amo implícitas mucho antes, en miradas, en gestos, en momentos de cercanía. Pero el te quiero explícito creo que fue un punto de inflexión, un momento en el que ambos decidieron que ya no podían ocultar lo que sentían. Y si consideramos a Hande como Eda, ella, con su energía desbordante, probablemente no se guardaría un sentimiento tan poderoso por mucho tiempo, especialmente si creía que la otra persona también lo sentía. Ahora, cambiemos el foco. Hablemos de la relación *real* de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Porque, seamos sinceros, la química entre ellos en la pantalla fue tan palpable que era inevitable que surgieran rumores y luego confirmaciones de una relación en la vida real.
Este es un tema que apasiona a muchos fans, y la pregunta sobre quién dijo "te quiero" primero en su relación personal es casi tan intrigante como la de la ficción. En el mundo real, las cosas suelen ser un poco más fluidas y menos guionizadas. Las parejas no siempre tienen un momento eureka donde uno declara sus sentimientos de manera formal. A menudo es un proceso gradual, una acumulación de momentos compartidos, de complicidad, de darse cuenta de que hay algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Sin embargo, los fans siempre buscan esos hitos. Y sí, hubo mucha especulación. Cuando la relación entre Andy y Kerem se hizo pública, o más bien, cuando se hizo evidente para todos, ya llevaban un tiempo, al parecer, disfrutando de su compañía. Las primeras pistas llegaron a través de sus viajes juntos, de los comentarios sutiles en redes sociales, de la forma en que se miraban en las alfombras rojas. Es un poco como en la serie, ¿verdad? Hay una construcción gradual de la evidencia. En entrevistas, tanto Andy como Kerem han sido muy discretos, lo cual es completamente comprensible. El mantener su vida privada separada de su vida pública es un acto de equilibrio. Sin embargo, en ocasiones, han dejado caer pistas. Recuerdo algunas entrevistas donde se les preguntaba sobre el inicio de su relación, y ambos respondían con sonrisas, con evasivas amables, pero con un brillo en los ojos que lo decía todo. Si intentamos deducir quién dijo "te quiero" primero, podríamos basarnos en sus personalidades. Kerem, por lo que se percibe en las entrevistas, tiende a ser un poco más reservado, un hombre de pocas palabras pero de profundos sentimientos. Andy, por otro lado, es conocida por su energía, su alegría y su forma abierta de expresar sus emociones. Esto podría llevarnos a pensar que Andy, en su estilo directo y apasionado, podría haber sido la primera en verbalizar sus sentimientos. Quizás en un momento de intimidad, de una cena romántica, de un viaje a la playa, donde el ambiente propició esa confesión. O podría ser al revés. A veces el más reservado es el que, cuando finalmente se decide, lo hace con una fuerza arrolladora. Kerem, a pesar de su apariencia tranquila, ha demostrado tener un corazón muy grande y una gran capacidad de amar. ¿Quién dice que él no fue el primero en darse cuenta de la profundidad de sus sentimientos por Andy y en dar el paso de decirlo? Quizás fue un momento en el que se dio cuenta de que no podía imaginar su vida sin ella, y decidió arriesgarlo todo. Lo que sí es claro es que cuando su relación se hizo más evidente, era una relación de iguales, de profundo respeto y admiración mutua. Si uno de ellos dio el primer paso, seguramente fue porque sentía una fuerte seguridad en la reciprocidad del otro. No hay una respuesta oficial, y tal vez nunca la haya, y eso es lo bonito de estas historias de amor. Son los pequeños detalles, las miradas, las risas compartidas las que componen la verdadera historia. Podríamos especular, por ejemplo, sobre viajes como el que hicieron a las Maldivas. Ese fue un momento clave en el que su relación se hizo innegable para el público. ¿Fue allí donde las palabras de amor comenzaron a fluir con más libertad? O tal vez fue antes, en Estambul, en momentos más cotidianos, pero igualmente significativos. La belleza de esta pregunta, la primera persona a la que Andy dijo "te quiero" por Kerem, radica en su ambigüedad. Nos permite jugar con las posibilidades, imaginar escenarios, y sobre todo, celebrar la conexión que han logrado tanto en pantalla como fuera de ella. Si nos enfocamos en la ficción, en la serie Senkalkam, es muy probable que Eda haya sido la primera en verbalizar sus sentimientos de amor explícitamente hacia Serkan, dada su naturaleza impulsiva y apasionada. En la vida real, la situación es más personal y privada. Sin embargo, considerando la energía y la forma de expresarse de Andy, y la admiración mutua que siempre han mostrado, no sería descabellado pensar que ella, en algún momento, fue la primera en dar ese paso verbal, sentada en la seguridad de que Kerem la amaba de vuelta. Pero, insisto, esta es solo una especulación basada en observaciones. Lo importante y lo que todos admiramos es la autenticidad de su conexión. Ya sea en la ficción o en la vida real, su amor se percibe genuino y profundo. Y eso es lo que realmente importa a los fans. No necesitamos una fecha exacta o una confesión pública grabada. Nos basta con ver la felicidad que irradian, la forma en que se apoyan mutuamente y la chispa que siempre está presente entre ellos. Ahora, para ir resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la fascinante pregunta de a quién dijo Andy "te quiero" por primera vez en relación a Kerem. Hemos analizado la posibilidad desde la perspectiva de la ficción, específicamente en Senkalkam 2.
de la personalidad de Eda sugiere que ella pudo haber sido la primera en expresar verbalmente su amor por Serkan. Y también hemos especulado sobre su relación en la vida real, considerando la probabilidad de que Hande, con su carácter abierto, haya sido la que dio el primer paso, aunque reconociendo que Kerem también tiene la capacidad de profundos sentimientos y gestos románticos. La verdad es que sin una confirmación directa, ambas posibilidades son válidas y ambas alimentan la magia de su historia. Lo que sí queda claro es que su conexión es fuerte, genuina y admirada por muchísimos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por pasar este rato conmigo desentrañando un poco este misterio. Me encanta que compartan este espacio conmigo y que se interesen por estos temas que tanto nos apasionan. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo, y sobre todo, entretenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que Hande fue la primera en decir te quiero en la ficción, o quizás en la vida real? ¿Tienen alguna teoría o recuerdan algún momento específico que les haga pensar eso? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas y enriquecen mucho el contenido del canal. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo, si les sacó una sonrisa o les dio algo en que pensar, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de las historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros nuevos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido que seguro les encantará. Gracias por estar ahí. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.